y estamos en comunicación telefónica con el señor Juan Carlos Pagotto. ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes, es un placer estar en contacto con ustedes y con la audiencia. ¿Cómo le va, senador? Lisandro Tovares le habla acá desde San Isidro. ¿Cómo está hoy el bloque de senadores de La Libertad Avanza? Son 6, ¿verdad? Somos 6, sí, exactamente. Yo estuve hablando con 2 de los miembros esta mañana por diversas cuestiones. Y bueno, ya el miércoles estaremos todos en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo es trabajar en absoluta minoría, como lo hacen ustedes? Y a pesar de eso, poder sacar leyes y demás. Bueno, es una negociación constante. Nosotros tenemos muchos aliados o gente que en muchos temas piensa exactamente igual a nosotros y que quiere una Argentina distinta de la que estamos viviendo y estar acorde con la época, con las realizaciones que poco a poco se van logrando. Así que bueno, una negociación permanente. Nosotros tenemos o por lo menos yo tengo un gran diálogo con un gran sector del radicalismo, ¿no? Con gente como Carolina Lozada, Maximiliano Abad, Bama, Vichy, y esencialmente con el senador, hoy día ministro de Producción en Chaco, que era Víctor Zimmerman, ¿no? Uh-huh. Y con algunos sectores, bueno, el PRO acompaña en casi todo, así que estamos bien, somos minorías, pero negociamos, y eso se trata la política parlamentaria, ¿no? Y una negociación permanente. Ok, Juan Carlos, ¿todo bien? Soy Fidel Coan, todo bien, el nieto de Alberto. Quería hacerte una pregunta tal vez un poco más personal en tu trabajo como senador, para aquellos que tal vez no te conocen tanto, que nos cuentes un poco de tu agenda. Vos qué haces, digamos, en el día a día y sobre qué tipo de proyectos trabajás. Mi querido Fidel, yo qué tipo de proyectos trabajo en todo. Tengo las comisiones más complicadas, como la comisión de seguimiento legislativo, conocida como Comisión de DNU, uh-huh. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que es la que hemos estado trabajando con Carolina Lozada y la gente del Ministerio de Seguridad. Hemos logrado ya la aprobación de la ley de ampliación del banco de datos genéticos, algo que en todo el mundo era una realidad, y nosotros estamos discutiendo acá, y eso que en el año 2009 entonces diputado nacional Alfredo Olmedo lo había propuesto, y Zaffaroni lo trató de loco, cuando la realidad es el mundo que hoy vivimos, ¿no? Y que sirve para un gran avance en la investigación. En la Argentina hay 3 provincias que lo tienen ampliado, que son La Pampa, Mendoza, que es la que mejores resultados y más amplitud tiene el banco de datos genéticos, y Salta. Y aspiramos que todas las provincias se unan para poder comparar las huellas genéticas que van quedando en muchos de los actos delictivos, sobre todo en la muerte, las violaciones y ese tipo de cuestiones, lo cual implica un serio avance y que no va a disminuir la calidad de las evasiones que hay, ¿no? Sí. De la elusión de la acción de la justicia. Juan Carlos, ¿qué tal? Le habla Marco Palazzo. Le quería consultar acerca de la relación que tiene usted sobre el senador Paultroni, que tuvo, como sabemos, un gran conflicto con el bloque de La Libertad Avanza. ¿Cómo es su relación con él? Y también si usted considera que puede también tener un poco de humildad y considera, como no lo hizo Paultroni, de que usted es senador hoy gracias a Milei. O sea, si tiene usted la fidelidad con el presidente. Eso es muy simple. Paultroni es una buena persona, tiene su manera particular de ser, ¿no? Es sanguíneo a mano poder y muchas veces dice cosas que son inconvenientes. Obviamente todos los que estamos hemos sido arrastrados por lo que es
el fenómeno Milei, porque también hay una interrelación. Él nos arrastró y nosotros contribuimos con nuestro trabajo, nuestra poca o mucha fama que tenemos, ¿no? En el caso mío, yo prácticamente tengo una gran base dentro de lo que es el justicialismo ortodoxo, Sí. y mucha gente del radicalismo que ha trabajado para nosotros, ¿no? Sí, Obviamente sí, la figura de Milei es la figura convocante, y es el que, No, claro. nosotros estamos obligados a tratar de ayudar con todo lo que tenemos, y felizmente nos está yendo muy bien. No, sí. Paultroni tiene su manera particular de ser, bueno, Ujú. esto es lo que lo diferencia, Cada uno y nos tiene ha su llevado personalidad. a sacarlo. Ujú. Le quería consultar también, también hubo mucha polémica, cortito, y yo le di el pie a mis compañeros también. Cortito, pues se hizo polémica con el senador Abdala por la cantidad de asesores que él tenía, el senador por la provincia de San Luis, si no me equivoco. Le quería consultar cuántos senadores tiene usted, como para que la gente también sepa. ¿Cuántos asesores tengo yo? Sí. Asesores, sí. Asesores, ¿qué dije? ¿En serio? Senadores, perdón, me confundí de palabra. ¿Cuántos asesores tiene? Sí. ¿Cuántos asesores? Bueno, en realidad se le llama asesores a todas las personas que trabajan para uno que uno lleva. Yo tengo 7. 7. Y te explico por qué tengo 7. Ujú. Yo estuve 4 meses sin despacho, ¿no? No me asignaban despacho, así que estaba obligado a trabajar directamente por internet con gente que tengo designada y que trabaja conmigo hace muchos años. Así que permanentemente están trabajando conmigo. Yo tengo en mi estudio jurídico una biblioteca de aproximadamente 13.000 libros. Me sale más económico y barato manejarme por internet y tener la respuesta casi instantánea con la gente que está trabajando conmigo, con mis asesores, Sin que dudas. cruzarme para ir a la biblioteca del Senado, que está a 100 metros. Tengo 7. Soy No, sí, un número senador que menos considerable. gente tiene. Ujú, bien. Buenas tardes, senador. Tomás Sánchez le habla. Yo, ¿Qué tal, Tomás? según tengo entendido, usted fue diputado en los 90 y estuvo ausente de la política durante más de 15 años y ha vuelto recién con esta victoria de la lista de Javier Milei. Yo le quería preguntar qué diferencia nota sobre el clima político de lo que eran los 90 y de lo que es ahora, y si cree que este gobierno va a ser un buen sucesor de las ideas que intentó implementar y pudo implementar en cierta medida Carlos Menem en los 90. Bueno, yo fui diputado provincial del 93 al 98, así que estaba muy consustanciado con lo que decía Carlos Menem. Aparte era mi amigo personal, como es mi amigo personal Eduardo Menem, y como lo es Alfred Cohen, ¿no? el abuelo de Fidel. Hay mucha similitud y mucha diferencia. Son épocas completamente distintas, muy distintas, que tienen en común la dificultad que estaba atravesando el país. A Carlos Menem le llevó hasta octubre de 1991, cuando dicta ese mega decreto que produce una revolución en el sistema económico y coloca a la Argentina en los primeros lugares del mundo, que es lo que está haciendo Javier Milei, ¿no? Lógicamente son todos temas distintos. Yo me fui de la política, me trajeron de vuelta, me sentaron y felizmente tengo la misma suerte y el mismo empuje que tenía en ese momento. Y aparte tengo algo que me llena de magia, que son ustedes los jóvenes, que son un motor permanente de la historia y que a mí me enorgullece que muchos me tengan un poco como consultor y que permanentemente estoy en diálogo con ellos, ¿no? Y me nutren con un montón de ideas y de ayuda. Eso les estoy eternamente agradecido y tengo la plena seguridad que este gobierno va a sacar adelante el país.
con el concurso de todos. Más allá o más acá de los pequeños problemas que podamos tener, ¿no? Hola Juan Carlos, te hago una pregunta a Patricio acá desde el piso. ¿Cómo ves el pronóstico de acá a 2025 con las elecciones legislativas? Y te voy a preguntar si usted va a renovar banca el año que viene. No, 6 años. No, Sí, ¿6? claro, 6 años. Ok. tengo todavía, recién empiezo, me quedan 5 Hasta el años 29, más. hasta el 29 tiene mandato el Senado. Yo creo que nos va a ir muy bien, que la gente está comprendiendo. Yo vengo de Chilecito, que es la segunda ciudad, tuve anteayer y ayer, allá ahí tenemos pequeños problemas, pero se ha sumado mucha gente. Y obviamente los partidos políticos tienen una dinámica de grupo que es complicada, pero yo creo que vamos a andar muy bien. No podemos pecar de apresurados, tenemos que organizar Y piensa bien el partido y acomodar bien la situación que nos permita gobernar tranquilo. y piensa que el año que viene podrían tener mayoría en lo que es el Senado. ¿Se siente con confianza? No sé si podríamos tener mayoría, creo que sí vamos a tener mayores posibilidades de negociación. La política, como es algo, vuelvo a repetir, absolutamente dinámico, que va teniendo su acomodamiento de acuerdo a cómo van cambiando las variables y se producen pequeñas modificaciones constantes, nos va a permitir gobernar con un poco más de tranquilidad. De todas maneras, nos acompaña la sociedad. A mí me para la gente en la calle y me dice, no afloje, que los acompañamos. Gente que ha militado en otros partidos. Senador, Yo visito, sí. Senador, usted recién mencionó al pasar que fue amigo personal de Carlos Saúl Menem, y hace poco casi todos los que estamos acá estuvimos en el lanzamiento de la Carlos Menem, sí, que acá tenemos a alguien que conoce bastante de eso, y usted dijo que mucha gente lo traicionó a Menem, y no pude hacer tiempo para preguntárselo ahí en persona, pero bueno, en este contexto de la radio, ¿quiénes traicionaron a Carlos Saúl Menem? Muchísima gente. ¿Ejemplo? Muchísima. A mí hay cosas que me dan me dan mucho dolor. Voy a decir una cuestión que es conocida, ¿no? Yo discutíamos mucho con Carlos, éramos muy amigos y discutíamos mucho respecto a la gente. Él tenía una mirada más empática que yo sobre algunas personas, pero mucho de lo que ha llegado de la mano de él, cada vez que el kirchnerismo lo atacaba, lo aplaudían, ¿no? Y después se tragaba la vestidura. En La Rioja prácticamente tenía los mismos amigos de siempre. Bueno, Alberto todas lo sabe porque siempre nos juntábamos. Los mismos amigos de siempre, de toda la vida nos encontrábamos. Hubo un abandono de dejarlo y de criticar su obra de gobierno, sobre todo a partir del avenimiento de ese desastre nacional, de esa plaga que fue el kirchnerismo. Le hago Sigue otra pregunta, entonces más directa. ¿Cristina Kirchner y Néstor Kirchner lo traicionaron a Menem o no eran amigos? Pero Néstor Kirchner llegó a decir que fue el mejor presidente de la historia de Carlos Menem. Pero a ver, Néstor y Cristina Kirchner son traidores de alma. Es decir, hasta el día de hoy no sabemos dónde fueron a parar los 500, 600 millones de dólares que se les dio de YPF. Es decir, la gente se olvida, nosotros tenemos una escasa memoria colectiva. Y el país nunca tuvo el auge, el impulso y el federalismo y la distribución del recurso con la provincia de manera federal como con Carlos Saúl Menem. Es más, a partir de la Constitución de 1994, las leyes de coparticipación se fueron acomodando. Incluso hay un coeficiente secundario de distribución del impositivo, algo que muchos gobernadores olvidan. Yo cuando mucha gente en campaña quiere hacer campaña con el nombre de Carlos Menem, les recuerdo que ellos aplaudían cada vez que se desarmaba alguna de las políticas que se habían implementado en los 90 y que habían colocado a la Argentina dentro de un país, de un proceso de gran expectación a nivel mundial. Carlos Menem fue protagonista durante 10 años de la historia universal.
Entonces, cuando aplaudían la destrucción de su obra, eso es una traición. ¿Y por qué? Y hablando de Duhalde, pero bueno. ¿De Duhalde? Duhalde al final Carlos lo termina perdonando. Y Duhalde fue el causante principal de que el kirchnerismo haya llegado al poder. De hecho, Duhalde fue vicepresidente de Menem y ellos tenían una mala relación, ¿no? Bueno, él pasó a ser el gobernador de Buenos Aires y Chiche Duhalde quería implementar la Manzanera en Buenos Aires. La Manzanera, un instituto que tenía el delincuente de Fidel Castro en Cuba como custodia de la revolución. Es decir, acá hay que empezar a poner las cosas en orden. O sea, para mí Duhalde es el principal responsable del kirchnerismo. Duhalde es el mayor traidor a Menem y el principal responsable del kirchnerismo. Caselli lo decía el otro día también en La Nación Más, que lo estuve escuchando, y sí, concuerdo con lo que vos decís. Yo creo que principalmente, bueno, Duhalde y hay muchos otros que crecieron con Menem al lado y cuando no les sirvió más lo desecharon y construyeron su propia estructura política, digamos. No sé qué opinás. Ni siquiera construyeron su propia estructura. No, se colgaron. Se dedicaron a hacer chupamedias de esto. Porque Néstor Kirchner construyó poder en base a muchos de los traidores, no solamente de Carlos Menem, sino del justicialismo como tal. Porque si hay algo que no tiene nada que ver con el justicialismo, el kirchnerismo. Trajo toda la ultraizquierda que estaba echada del peronismo, la trajo y la puso a gobernar. Que no lo tienen aquí, sino que no lo votamos nosotros. Ahora lo hizo el kirchnerismo y hoy día reniega de él. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, senador, entonces, bueno, hablamos de Duhalde, de los Kirchner y alguno más, así que ¿quiere dar algún nombre más? Si nos ponemos a nombrar, no terminamos más, ¿no? Porque en política hay un libro que se llama El elogio de la traición. Y yo lo tenía hasta que cometí el error de prestarlo, un libro que recomendaba un gran politicólogo italiano, Lori Sanata. Y la verdad que es lo que hablan, ¿no? Se van traicionando y se van creando nuevas estructuras de poder. Gobernadores que le cantaban loa a Carlos Menem y al día siguiente, cuando llegó Kirchner, estaban sumándose y aplaudiendo el desastre que estaban promoviendo. Juan Carlos, le pregunto... Esto siempre lo hablamos con alguien que siempre fue leal y que siempre recurrió en busca de consejo, que es el doctor Romero, ¿no? Sí. Fue candidato a vicepresidente Juan Carlos Romero en la última campaña con Carlos. Sí, gobernador de Salta. De Salta. Juan Carlos, le pregunto, ya que nombró al Partido Justicialista, ¿qué opina de que Cristina Kirchner vaya a ser la presidenta del Partido Justicialista ahora? Creo que después de Cámpora es el peor insulto que tiene el ¿Te opina que ¿no? le sirve de algo serlo ahora con una imagen tan caída? Y a ella le sirve porque a ella le da la posibilidad de seguir arguyendo que es una perseguida política, cuando en realidad está investigada por delitos comunes. Así que, senador, lo que no le da lo mismo al justicialismo ortodoxo. Yo de hecho tengo mucho contacto con gente del peronismo ortodoxo que piensa exactamente igual que nosotros y que lo acompañó a Carlos Menem en el año 90, en la década del 90, ¿no? Senador, ¿Cámpora fue un traidor para usted al peronismo? Para mí fue el peor de los traidores. ¿Por qué? Perón en su lecho de muerte prohibió que lo dejen entrar a Cámpora. Pero si no fuese por Cámpora, Perón nunca hubiese vuelto a ser presidente, claro. No, fue partícipe necesario, me parece. Hay un gran error. Hubo mucha gente que contribuyó para la pacificación de una Argentina que estaba tomando el ribete de una violencia inusitada. Estaba Paladino, obviamente José Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel, Carlos Menem. Pero ¿por qué elige a Cámpora entonces el presidente Perón? Bueno, Perón da la explicación porque Evita le había dicho que era un tipo leal. Sin embargo, Cámpora es el que le da el poder a la que se llamaba tendencia.
a la izquierda peronista, que era los montoneros infiltrados con guerrilleros preparados en Cuba. Por eso Perón le pide la renuncia y lo saca a caja de la plaza, Y eso que, el 25 de mayo abre las puertas de las cárceles y libera a todo el mundo en contra de la opinión de Perón. Y eso que gobernó 49 días nomás. Menos mal, porque si hubiera sido un poco más era peor. Gobernó más Lastiri, el yerno de López Rega, que vino después, que el propio Cámpora, pero le ha hecho mucho daño a la República Argentina, Cámpora. Sí, senador. Para mí el hecho de que exista una agrupación que se llame la Cámpora es un insulto, no solamente para el justicialismo, sino un insulto para la Argentina en sí. Senador, ya que estamos hablando de los 70, hay como una confusión o muchas interpretaciones de lo que fue el tercer gobierno de Perón. Yo lo que leí en los libros de una persona que admiro mucho, que es el Tata Joffre, es que Perón en los 70 había vuelto totalmente alineado con Estados Unidos y que iba a ser un gobierno totalmente distinto y más, si se puede decir, de derecha. ¿Usted adhiere? Por supuesto. Aparte que el Tata Joffre no solamente es un hombre de consulta, es un gran amigo, porque él siente una gran admiración y estamos permanentemente en contacto. Perón le dice a Orfila, y lo dice en uno de sus libros, el Tata, vaya a dígale a los gringos que yo nacionalista sí, pelotudo no. Él volvió, ya sabía cómo se estaba librando la Guerra Fría dentro del campo de batalla que era América Latina y África, ¿no? Y sabía de las intenciones de Rusia por vía de Cuba de desestabilizar la región y sobre todo de invadir la Argentina. Y ya había intentado 2 veces de la mano del Che Guevara con un tal Marchetti que era el lugarteniente. Y las 2 veces fue rechazado por las fuerzas policiales. Senador. Por eso Perón decía que con la policía los iba a correr. Y lo hizo en Córdoba. Con la policía lo sacó a Obregón Cano y a Atilio López, ¿no? Era otro Perón, era un Perón con más sabiduría, y yo creo que la prueba más evidente está en el abrazo de Perón y Balbín, y en la despedida que hace Balbín de los restos de Perón, ¿no? Este viejo adversario que viene a despedir un amigo. Senador. Que fue la gran unión de los argentinos que desperdiciaron. La guerrilla trató de mirar y lo llevó a la guerra. Una consulta. Ustedes los riojanos nos han dado a la Nación Argentina 2 presidentes. De uno, usted es amigo, Carlos Saúl Menem, pero quiero que me dé la opinión de la otra riojana, que fue presidente de Argentina también, que es Isabel Martínez de Perón, ¿sí? Justo que hablábamos antes. Que justo hablábamos antes. Usted como riojano, ¿qué opina de su coterránea? Bueno, ella no estaba preparada para eso. La idea de Perón, y esto lo sabe, lo habla bien el Tata Joffre, era que la fórmula sea Perón-Balbín. Perón murió consultando a los constitucionalistas si había alguna posibilidad de que su heredero sea, como presidente, sea Ricardo Balbín. Porque esto parte también de Ezeiza, ¿no? Cuando Ezeiza estaba hecho para matar a Perón y hacer un socialismo a la cubana, y bueno, Solano Lima, el doctor Fonguch, que era miembro del Partido Conservador Popular, y todos los líderes estaban en la línea de fuego de la guerrilla, que quería exterminarlo a todos y hacer un socialismo así bien castrista. Yo creo que María Estela Martínez de Perón fue un comodín que se utilizó para evitar algunas cuestiones de implosión entre el peronismo y evitar que la tendencia pueda imponer algún candidato, que no se puede imponer de todas maneras al general Perón, pero bueno, le tocó en la historia un papel que no estaba preparada, al tal punto de que mucho tiempo estuvo siendo reemplazada por una persona que yo conocí que verdaderamente era un libro abierto, una persona con una cultura y con una determinación política. Luder, ¿verdad? Muy importante, que era Ítalo Argentino Luder. Perfecto, senador. Senador, yo le quería consultar qué
coincidencias o divergencias vio entre la izquierda en la primera presidencia de Perón, que apoyaban a Braden y no a Perón, que era el embajador en Estados Unidos, y también qué analogía o qué comparación puede hacer con la izquierda ya instalada en los 70 respecto a la relación que tenían con Perón, ya con las desapariciones previo a la asunción de Perón a su nuevo gobierno. Bueno, es que hay que verlo desde la óptica de Braden. Braden era un animalito, de esos que creen que por el simple hecho de ser representante de Estados Unidos eran emisarios virreinales. Y Perón lo utilizó muy bien, ¿no? En la frase Braden o Perón. Ahora, se nuclearon todos los partidos en la Unión Democrática. ¿Y saben quiénes fueron los principales impulsores de la Unión Democrática? El Partido Comunista Argentino, que nunca le perdonó a Perón el hecho de que le haya quitado los sindicatos y que lo haya hecho prácticamente desaparecer de la escena política y ser partido minúsculo. Porque en el año 1929 las instrucciones del Politburó fue de que el Partido Comunista debía insertarse en todas las estructuras sociales para lograr el poder del proletariado. Eso fue cuando se consolida el zarinato de uno de los asesinos de masa más grandes del siglo XX, que era Pepito Stalin, ¿no? Sí. Delincuente, un asesino temible. Sí. Y como ejemplo le pongo, Fulgencio Batista llega a la presidencia de Cuba apoyado por el Partido Comunista. Y así que y después lo combate por vía de Fidel Castro, un error de apreciación de los servicios secretos de Estados Unidos, de creer que iba a ser una revolución de corte más humanista y liberal, y la de Castro, y fue la dictadura más longeva que tuvo América Latina. Ese fue la Unión Democrática, fue terrible esa unión, y que sirvió para que muchos partidos pierdan su identidad. De hecho, llevó a la división del radicalismo y posteriormente entre la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente. No, claro. En los 70 ya es distinto, ya se produce una infiltración, que es lo que se llamaba el entrismo, porque las fuerzas de resistencia peronista eran de derecha, el grupo Tacuara era de derecha. Sin embargo, cuando salen montoneros de una raigambre que era de familias de prosapia y católicas, sobre todo salen de las escuelas católicas, infiltradas. Osatiki y estos fueron preparados en Cuba. En el libro Fue Cuba del Tata Joffre, está perfectamente determinado cómo salían y utilizaban Checoslovaquia para hacer la circulación en las escuelas de guerrilla de Cuba. Y no nos olvidemos algo que se olvida de todo el mundo. Rusia tenía una universidad de guerrilla que se llamaba la Universidad Patrice Lumumba, que fue el líder de Biafra, el líder comunista de Biafra. Prepararon esa fuerza de choque que cambiaron la mentalidad de la guerra. La guerra se trasladó de ser convencional en campo de batalla a tener la ciudad como campo de batalla. Perfecto, senador. Tenemos que terminar la entrevista, sí, porque estamos ya pasado de tiempo. Pero muchísimas gracias por atendernos. Es el primer senador en ejercicio que habla con nosotros, ¿sí? No, sí, muy interesante. Ya hablamos con muchos diputados, pero bueno, un senador es más difícil. Y le agradezco que hoy, el día feriado, nos dé un poco de su tiempo. Por favor, cuando ustedes quieran, háblenme nomás. Nos hubiera gustado traerte acá. Un día tenés que venirte acá con nosotros al estudio. Ningún problema. Mientras esté en Buenos Aires no hay ningún problema. Sí. Yo voy. Listo. De hecho, voy a cada radio que me invitan. Perfecto, gracias, senador. Muchísimas gracias, senador Juan Carlos Pagoto. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Un gran abrazo a todos. Un gran abrazo. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con esto que se llama Si hay plata.